Transporte vesicular, por Alan Olivas y Manuel Covarrubias. Empezaremos con lo más simple. ¿Qué son las vesículas? Las vesículas son pequeños compartimentos delimitados por una membrana que transportan moléculas solubles y moléculas de membrana. Se caracterizan por el reparto ordenado y dirigido de las moléculas entre diferentes compartimentos celulares. Las moléculas que llegan a la vesícula son necesarias para establecer la identidad de su comportamiento, para así determinar las funciones que éste puede llevar a cabo. Funciones. Las principales funciones de las vesículas es almacenar, transportar o digerir productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se originan principalmente desde en el aparato de Golgi, sin embargo, también pueden provenir de los retículos endoplasmáticos o formándose en partes de la membrana plasmática. La comunicación entre la mayoría de los organelos está mediada por vesículas. Hay dos grandes rutas de comunicación por vesículas entre los orgánulos, la endocitosis y la exocitosis. En la imagen se pueden mostrar las dos grandes rutas haciendo como referencia con las flechas verdes a la exocitosis que se dirigen hacia afuera y las flechas que van hacia adentro corresponderán a la endocitosis. En la imagen también se puede mostrar un endosoma, el cual transportará el material que acaba de incorporarse por endocitosis. Exocitosis. Esta es la ruta exportadora, es decir, la que liberará al exterior moléculas producidas por la célula. En esta imagen se encuentra la fusión de las vesículas con la membrana plasmática para así después las moléculas liberarlas al exterior de la célula. Esto es una simplificación del proceso. Como decíamos, la vesícula se incorpora hacia la superficie de la célula, luego se fusiona con la membrana plasmática para después liberar las moléculas al exterior. Endocitosis. Esta es la ruta importadora, es decir, un mecanismo por el cual las células introducen moléculas grandes, extracelulares, englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse en el citosol para su funcionamiento específico. Aquí tenemos el proceso de endocitosis. Se dice que estas dos rutas son bidireccionales, ya que cada una se dirige hacia el lado contrario. La endocitosis hacia dentro de la célula y exocitosis hacia afuera de la célula. Para formar una vesícula funcional se necesitan herramientas moleculares. Analicemos la imagen. El comportamiento fuente será donde se formará la vesícula y se cargará de las moléculas que ocupe para su función en específica. Después la vesícula debe conseguir proteínas para interactuar con elementos del citoesqueleto. En la imagen se muestran unas proteínas motoras que serán las que impulsarán a la vesícula hasta su destino, que sería el punto de fusión, el compartimiento diana. Composición química. La morfología general de una vesícula consiste en una bicapa lipídica que forma un saco cerrado y cuyo volumen es acuoso, como se muestra en la imagen de abajo. Formación de las vesículas. La formación de una vesícula en cualquier compartimiento fuente es un proceso complejo. Participan numerosas moléculas, como las que delimitan el sitio de formación de la vesícula e inician el proceso molecular, las que seleccionan a las moléculas que tienen que ser transportadas, las que participan en la formación y escisión de la propia vesícula en sí, o las que permiten posteriormente deshacerse de las proteínas de recubrimiento, entre otras más. Para la formación de estas se debe de llevar a cabo un proceso ordenado donde se van a reclutar moléculas, y cada una de estas moléculas van a tener específicas funciones. En la imagen podemos ver una formación de una vesícula cubierta de clatrina, que tiene ciertos pasos antes de que las moléculas vayan a formar parte de la vesícula en sí. El primer paso para la formación de una vesícula vendría siendo la nucleación. La nucleación se inicia por medio de una alta concentración de fosfoinosítido, el cual es un fosfolípido con uno o más inositales con un grupo fosfato adherido. Este va a estar en la membrana y su función va a ser capturar a las moléculas adaptadoras, y estas a su vez van a reclutar a las cargas y a la cubierta de clatrina. La clatrina vendría siendo una proteína que recubre vesículas intercelulares.
Un ejemplo de nucleación sería dentro de las vesículas COP2, el cual es un complejo de proteínas. La nucleación aquí se produce mediante el reclutamiento de proteínas GTPase-SAR, las cuales van a reclutar a otras proteínas que se van a encargar de seleccionar las cargas que van a formar la cubierta. Después tenemos a la segunda fase de la formación de las vesículas, la cual vendría siendo las cargas. Dentro de una vesícula se puede viajar de tres maneras distintas. Primeramente como proteína transmembrana, después como un ligando unido a un receptor, lo cual se puede ver en la segunda imagen de abajo, y después como una molécula disuelta en el contenido de la vesícula. Las proteínas adaptadoras son capaces de reconocer secuencias señales en los dominios citosólicos de las proteínas transmembranas, y estas también al mismo tiempo van a reconocer a las proteínas del interior del organulo fuente que deben de ser transportadas después. Como por ejemplo, en las vesículas de exocitosis constitutiva deben de viajar proteínas hacia la matriz extracelular, así también como los receptores transmembranas que deben de quedarse en la membrana plasmática. Las vesículas de clatrina transportan muy diversas cargas desde la membrana plasmática. Y existen muchas proteínas en la cubierta de las vesículas que reconocen a estas cargas. Habiendo dicho todo esto, cabe destacar que también hay otras maneras diferentes de poder seleccionar moléculas e incorporarlas a una vesícula. Una de estas sería por la longitud de dominios transmembrana de la proteína. Esto se refiere a la longitud de las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos que van a formar la membrana de la vesícula y que seleccionarán a proteínas que tengan dominios transmembrana, secuencias de aminoácidos hidrófobos de similar longitud o proteínas con dominios transmembrana más cortos. Bueno, estos serán excluidos más bien. Y ahora tenemos a la tercera fase de la formación de la vesícula, el plegamiento. El conjunto inicial de las proteínas como las GTPasas, las adaptadores, las cargas y todas las que se empezaron a unir se asocian formando agregados en la membrana. Cuando estos alcanzan una concentración muy crítica, se va a disparar el reclutamiento de otras proteínas que van a terminar formando la cubierta de la vesícula. A esto se le va a llamar punto de transición, y cuando se alcanza, la vesícula se va a terminar de formar. Pero si no se pasa del punto de transición, las moléculas que forman los agregados iniciales pueden volver a separarse de la membrana. Y aparentemente se dice que el número de cargas que se consigue reunir para la vesícula es un factor muy importante para que se termine de formar adecuadamente. Si no es suficiente, la vesícula no se va a formar. Y entre las proteínas de la cubierta externa van a estar aquellas que van a permitir como que un lazo de todo el entramado proteico existente. Y esto va a terminar curvando la membrana y le va a dar un volumen incipiente. Esto va a servir de centros de nucleación de actina o va a permitir desnudar la vesícula de estas cubiertas tras la escisión. Cuando las proteínas van a la cubierta externa, estas superan en cantidad. Y se dice que la clatrina podría ser superior al 60% del total que se va a formar dentro de la vesícula. Y en ese punto es cuando la curvatura de la membrana va a empezar a ser visible. Esto ya lo mencionamos anteriormente, pero esto es lo que va a ocurrir si no hay suficientes cargas. Los agregados iniciales van a terminar separándose de lo que sería la membrana. Así que como dijimos con anterioridad, la cantidad de las cargas que se reúnen por las vesículas es un factor muy importante para la formación de estas. Y ahora sí tenemos a la última fase de la formación de la vesícula, la cual sería la escisión. La escisión técnicamente es la separación de la vesícula de la membrana madre. Al curvar la membrana de una vesícula y escindirla del compartimiento fuente, va a ser un proceso coordinado, el cual va a requerir mucha energía y la participación de varias proteínas distintas. Hay proteínas que ayudan a las proteínas de la cubierta externa y que se van a insertar en una capa singular de la membrana gracias a unas secuencias de aminoácidos llamadas VAR, las cuales son capaces de generar curvaturas en diferentes momentos de la formación de la vesícula. Un ejemplo de esto serían las proteínas GTPase-SAR1, las cuales participan en la fase inicial de la curvatura. La polimerización de los filamentos de actina y la acción de la miosina también son factores muy importantes para poder generar fuerzas motoras, las cuales van a ayudar a la curvatura y la acción de las vesículas, las cuales van a estar recubiertas por clatrina, como mencionamos anteriormente. También se le puede decir como una independencia física de la vesícula. Y esto es respecto al compartimento fuente, el cual requiere una curvatura.
fuerza motora, pero también de otras proteínas denominadas dinaminas. Las dinaminas estrangulan la comunicación membranosa entre el compartimiento diana y la vesícula. Pero aquí hay diferencias entre las vesículas recubiertas por clatrina y las que se recubren por el complejo proteico COP2. Las vesículas recubiertas por COP2 no precisan ni de dinamina, ni de filamentos, ni nada de eso para su formación. Y tras la escisión, muchas de las proteínas que envuelven a la vesícula se van a liberar y se devuelven al citosol para poder realizar un nuevo ciclo con la formación de una nueva vesícula, de manera que tenemos una vesícula casi desnuda al final. Ahora, después de que ya tenemos a la vesícula formada después de la escisión, vamos a ver lo que vendría siendo el viaje del transporte vesicular. Después de que se termina ese proceso, o sea, la separación del compartimiento fuente, se va a producir una eliminación, donde se van a empezar a eliminar todas las proteínas de la cubierta. Hay dos formas de eliminar las proteínas de la cubierta de la clatrina. Una vendría siendo la acción de las chaperonas, un ejemplo de esto siendo la HSC70, y la otra terminaría siendo la desfosforilación del fosfoinosítido. Primeramente tenemos a la acción de las chaperonas. Pero pues primeramente tenemos que saber qué son las proteínas chaperonas. Estas vendrían siendo un conjunto de proteínas diferentes, las cuales están presentes en todas las células. Y la función de estas es ayudar al plegamiento de otras proteínas que se van formando apenas en la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto en este proceso? Pues la proteína en cuestión, la HSC70, se incorpora en la fase de escisión de la vesícula y va a sustituir ADP por ATP, lo cual va a provocar una desorganización y liberación de la cubierta, eliminándola por completo. Primeramente vimos a la acción de las chaperonas, pero ahora tenemos el segundo proceso, el cual vendría siendo la desfosforilación. Lo que se va a desfosforilar es el fosfoinosítido. Lo que va a ocurrir en este proceso es que una enzima específica va a llegar y se va a llevar al grupo fosfato, y se lo va a terminar convirtiendo en un fosfatidilinositol. Esto es bastante frecuente en la membrana de Golgi. Entonces, después esto va a poder facilitar lo que sería la liberación de la cubierta, o la eliminación de la cubierta. ¿Pero por qué queremos que esto pase? Bueno, pues primeramente tenemos que ver que es importante tanto el proceso del ensamblaje que vimos al inicio, así como el desensamblaje que estamos viendo ahorita de la cubierta. La liberación de la cubierta de las vesículas va a permitir que éstas puedan interactuar con el citoesqueleto y el compartimiento diana. De ahí el hecho de que queremos que la capa se deshaga, lo cual puede ser por, como vimos, la acción de las chaperonas o esto, la desfosforilación. Ahora, después de haber visto el proceso del viaje, tenemos a la fusión de las vesículas. El mecanismo de fusión de una vesícula con su compartimiento diana es bastante complejo. Va a ser bastante selectivo ya que la célula tiene que asegurarse de que una vesícula solo se va a fusionar con aquel compartimiento, y de esa forma las moléculas que transporta van a ser destinadas a su localización específica. Pero además de eso va a abrir y fusionar las membranas, y esto supone saltar una barrera termodinámica bastante importante. Esto se va a hacer en los pasos sucesivos, los cuales vamos a mencionar a continuación. Aquí en la imagen podemos ver una proteína RAP-GTPasa, y en todas las vesículas se van a transportar estas. En los humanos hay alrededor de 60 tipos diferentes. Como mencionamos, son de distinto tipo y de eso va a depender del compartimiento fuente o parte del compartimiento fuente donde se vaya formando la vesícula. Antes se pensaba que estas proteínas eran como que la principal etiqueta de la vesícula cuando se hacía el reconocimiento inicial por el compartimiento de la diana, pero parece que participan en una fase muy anterior. Por ejemplo, todas las golginas van a unir al RAP-GTPasas en un lugar distinto al del anclaje. Esta diferencia de lugar hace pensar que tal vez estas proteínas no participan en el reconocimiento inicial, sino ya después, y ya cuando la vesícula se tiene que acercar a la membrana del compartimiento diana. Las proteínas RAP-GTPasas pueden forzar el plegamiento de las golginas y así se van a terminar acercando a lo que sería la vesícula, a la membrana. Primeramente vamos a iniciar con el proceso del anclaje. Este primer paso es un reconocimiento inicial, el cual también se llama tethering en inglés. Esto requiere que vaya a haber una especie de etiqueta a modo de, por ejemplo, un código postal o algo así, en la vesícula que va a ser reconocida por el compartimiento con el que se va a terminar fusionando después.
Este reconocimiento inicial es bastante similar al de una caña de pescar anclada en el compartimento diana que se reconoce y ancla. Lo que va a anclar es una vesícula que tiene unas determinadas moléculas. Las cañas estas que mencionamos son unos complejos proteicos que se asocian a las membranas del compartimento diana. Y hay distintos tipos de complejos como las golginas o el Courbet, exocitol, Hobbs, Class, entre otras. Y estas se van a distribuir de forma selectiva en distintos compartimentos, como se ve en la figura. Estos complejos pueden cambiar entre estado estirado o se pueden contraer, se puede pudir, en algunos casos puede medir más de 200 nanómetros de longitud, lo cual va a indicar que es una caña molecular bastante larga. Por ejemplo, las proteínas de las membranas del Golgi que capturan vesículas se denominan golginas, y estas se van a extender como alrededor de unos entre 100 a 600 nanómetros desde la membrana de las cisternas Golgi, y hay alrededor de 11 o 10 golginas. La presencia de estas moléculas es suficiente para poder capturar vesículas, de ahí el nombre de tethering, y su localización diferencial en los diferentes compartimentos del Golgi, el cual es la cara cis, la cara medio o cara trans. Esto va a permitir seleccionar qué vesículas se van a capturar en qué dominio. Un ejemplo de esto es las que hay en el cis van a capturar vesículas que se van a formar en el retículo endoplasmático, y las que están en el lado trans van a capturar vesículas que vienen desde los endosomas. Aquellas golginas que están en los bordes de las cisternas intermedias van a capturar vesículas que se forman en el propio Golgi en sí. La actina también está implicada en lo que sería la conducción de las vesículas hacia su lugar de liberación en algunas de estas células. El proceso iría más o menos así. La actina va a cubrir normalmente la superficie interna de la membrana plasmática y luego va a llegar una señal de una exocitosis en el entramado de la actina. Esta va a disminuir en densidad y va a permitir un contacto entre las membranas de la vesícula y la membrana plasmática. Ya que se haga la fusión de esta, se va a reclutar de nuevo la actina que va a polimerizar alrededor de la vesícula y la va a cubrir por completo, la va a comprimir y hará esto para que se pueda acelerar la liberación del contenido vesicular. Lo que parece atraer y favorecer la polimerización de la actina sobre la vesícula es la composición lipídica, sobre todo la presencia del fosfoinosítido PIP2 o PIP2. Esta no está presente en la membrana de las vesículas, pero sí en el inicio de la fusión. Esta va a llegar por difusión lateral de la membrana plasmática. Y en esta posición nueva va a poder favorecer el reclutamiento de otras proteínas que van a favorecer a la polimerización de filamentos de la actina. Bueno, ya mencionamos anteriormente que el reconocimiento inicial que se da al principio es un paso bastante importante para lo que va a seguir después. Así que después de lo que es el anclaje, la acción de las proteínas RAP-GTPasas, van a haber otras proteínas que van a favorecer el atraque de la vesícula a la membrana del compartimento diada. Estas se van a llamar proteínas MTC o Multi-Subunit Tethering Complex. Son una familia de proteínas con una distribución diferencial, y la misión principal de estas es acercar un poquito más la membrana vesicular a la membrana del compartimento fuente, y así de esta forma se puede dar otro reconocimiento adicional aparte del inicial que se hace al inicio. Esto se va a hacer entre proteínas que se denominan SNARE, y estas son proteínas de las cuales hay alrededor de unas 37 diferentes dentro de nosotros. Son transmembranas de las cuales hay dos tipos, se hace una división, la cual sería la B-SNARE y la T-SNARE. Las B-SNARE se van a terminar incorporando en la vesícula durante su formación en el compartimento fuente, mientras que las T-SNARE se van a encontrar en las membranas del compartimento diana. La interacción entre estas dos va a provocar un acercamiento un poco más grande de las membranas de la vesícula y del compartimento diana, y de esta forma van a liberar la energía necesaria para la fusión de ambas membranas. Pero para la fusión de la membrana vesicular y del compartimento fuente, otras proteínas van a cooperar con las proteínas SNARE. Ya después de la fusión de membranas, las SNARE van a tener otra capa de especificidad en el reconocimiento del compartimento diana por una vesícula determinada. Un ejemplo de esto sería que las parejas B-SNARE y T-SNARE de la comunicación entre el retículo Golgi, así como los Golgi-Golgi o los endos-Golgi, son completamente diferentes. Ninguna de estas va a ser igual. El proceso, de la forma más resumida que podemos ponerlo, es que las vesículas van a salir del compartimento fuente, van a llegar al microtúbulo y se van a ensamblar unas proteínas motoras. Se va a hacer toda la formación de lo que sería la vesícula, se va a crear la capa y también se va a salir la capa de proteínas. Y después se va a terminar fusionando con el compartimento de la diana.
Existe una enfermedad la cual se relaciona con este organelo, bueno, más específicamente con el transporte vesicular, el cual sería la anemia diseritropoyética congénita tipo 2, específicamente el tipo 2. Entonces esta enfermedad vendría siendo un tipo de anemia, el cual es el más frecuente de estos y se caracteriza por anemia iscetricia y esplenomegalia. A menudo va a provocar sobrecarga de hierro y de cálculos biliares en el cuerpo. Pero tal vez se pueden preguntar que sí, pues ok, pero ¿qué relación tiene con lo que es el transporte vesicular? Pues este trastorno o esta enfermedad, este tipo de anemia es causado por mutaciones en el gen SEC23B. Y este gen es importante porque provee instrucciones al complejo de proteínas que va a unirse y se codifica a las proteínas de cubierta que se mencionaron al inicio durante el transporte. Así que básicamente no se va a poder hacer la cubierta que se tiene que formar al inicio antes de que se despliegue, lo cual puede causar pues alteraciones y causa este tipo de enfermedad. ¿Y entonces a qué se refiere con que esta es una anemia congénita? Pues se refiere a que es un trastorno que suele ser hereditario o que ocurre durante el nacimiento o antes de. Así que si tu familia tiene esta enfermedad es probable que tú termines heredándolo también a la hora de nacer. A continuación tenemos 10 preguntas de opción múltiple como ejercicio de repaso. Y con esto concluimos nuestro tema. Muchas gracias por su atención.